voy a contar un poco de la depresión. En general son distintos temas los que a mí me van como dando ganas de hablar, no hay un criterio en particular por el cual los esté eligiendo, pero es un poco, digamos, a partir de toda la situación de pandemia. Los cuadros de depresión y ansiedad se han hecho epidemia también y bueno, y hay un montón de situaciones que se dan producto del estrés crónico. Nosotros no estamos acostumbrados a tener situaciones de pérdida, ¿no? tan importantes y la depresión tiene que ver con un estado de alteración de la conciencia, de la percepción y la conducta, y se caracteriza por sentimientos de tristeza, descorazonamiento, apatía, y está ligada a un drama personal, sea este consciente o inconsciente. Entonces lo que tenemos que buscar cuando hay depresión son conflictos de identidad, hay un sentimiento de desesperanza, hay una agresividad que no está expresada o canalizada y generalmente esta agresividad se dirige hacia adentro. Hay un temor tanto a la vida, ¿no?, como a la muerte. Y la agresividad cuando va hacia uno mismo alcanza su máximo esplendor en el suicidio. Entonces lo que tenemos que buscar es conflictos de identidad, sentimientos de culpa, baja autoestima, ideas. Generalmente hay, digamos, nosotros tenemos como creencias limitantes y muchas veces creemos cosas en base a las experiencias que nos ha tocado vivir. Digamos que dentro de las depresiones hay de dos tipos, las depresiones endógenas o exógenas. Una tiene que ver con lo que viene de afuera, supongamos que bueno, la depresión endógena tiene que ver con situaciones de nuestro árbol transgeneracional o de proyecto sentido. Proyecto sentido son los 9 meses antes de nacer hasta nuestros 6 años de vida. Entonces ahí lo que tenemos que buscar son situaciones en las cuales nuestra mamá gestante ha estado deprimida o bien nuestro papá. En el caso de las mujeres, como somos dobles por ovocitos, la historia de nuestras madres nos atraviesa históricamente. Nuestro Google Drive es la memoria de la abuela materna. ¿Por qué? Cuando la abuela estaba embarazada de mamá, yo ya estaba en el vientre de mi abuela. En el caso de los varones, como los espermatozoides se van, digamos, regenerando o reciclando, es el tiempo como breve de 9 meses, ¿no es cierto?, antes de nuestra gestación, lo que nos está afectando de nuestro papá. Cuando las depresiones son estructurales o de largo, lo que tenemos que buscar son duelos bloqueados, duelos no hechos, a veces responsabilidades sobre dramas no asumidas. Muchas veces las depresiones tienen que ver con pérdidas económicas, duelos, dramas amorosos, traiciones, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con un bloqueo en la circulación de la energía del clan, y hay una imposibilidad, ¿no es cierto?, para ser feliz sin permiso. Una depresión coyuntural o reactiva tiene que ver con una reacción que puede ser, digamos, vos tuviste una situación traumática que te pudo haber pasado ahora o 6 meses para atrás o un año para atrás. Entonces a veces uno tiene de pronto una situación de muerte inesperada, muertes que, no sé, algún pariente lo atropelló un camión, que lo mataron, que sufrió un infarto, o bien hay depresiones porque se te manifiestan enfermedades en alguien del árbol, que bueno, son enfermedades de mala prensa, entonces esto te implica que tengas que cuidar a una persona que queda postrada o que empieza a ser dependiente todo el tiempo, a veces conjuntamente con situaciones
de enfermedad o de que alguien necesita una atención permanente, empieza todo un desbarajuste económico porque tenés que hacer como toda una reingeniería de la vida. Entonces, cuando tenés situaciones, coyunturas, que tuviste una muerte, un drama, la persona se viene como a menos, ¿no es cierto? Como que te deprimiste, el alma se te viene al piso y automáticamente esto hace que uno se desvalorice. El conflicto está claro porque es algo que es, no sé, quebraste, te echaron del trabajo, te divorciaste de tu marido, te engañaron y al toque te deprimiste. Son cosas como más, este, notorias o más inmediatas. Para Jacques Martel, ¿no es cierto?, la depresión está frecuentemente relacionada con el hecho de querer quitarme presión de mi vida, entonces hago una depresión. Louise Hay habla de que la causa probable es un enfado, un enojo con uno mismo, que no sentimos que tenemos el derecho a sentir. Entonces tenemos una gran desesperanza, te invade la negrura, el futuro es todo negro, ya todo va como, se va como tiñendo de gris. Y hay que buscar cómo crear, ¿no es cierto?, un nuevo modelo mental e ir más allá de los temores, de las limitaciones de los demás y de crear la propia vida. También podemos pensar que en la depresión hay un conflicto entre lo ideal y lo irreal, lo ideal y lo real, ¿no es cierto? Hay un conflicto entre quién soy y quién quiero ser, entre lo que tengo y lo que quiero tener. La solución sería una relajación profunda, reconciliarnos con nuestros objetivos en la vida y no entrar en esos pensamientos y luchar por lo que querés o deseás. La verdad es que hay pensamientos negativos que se te disparan automáticamente cuando vos tenés una situación estresante, se activa automáticamente el cortisol, que es la hormona del estrés. En tanto está funcionando el cortisol, vos estás con preocupación, estás con miedo, estás con pérdida de interés. Entonces, todo evento traumático nos repercute a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Es decir, que a vos, supongamos que te atraviesa alguna situación de duelo y estos duelos te pueden afectar en estas distintas áreas. A veces te afectan en todas a la vez, a veces los efectos son más intensos o menos intensos. Entonces, para Lise Bourbeau, el bloqueo físico que tiene que ver con la depresión habla de que los principales síntomas son la pérdida de interés, la pérdida de placer en lo que habitualmente te gusta, en lo que te interesa, hay un sentimiento de desesperación o de abatimiento asociado a la fatiga y eso hace que disminuya tu energía, que te puedas concentrar menos, que estés indiferente, con desinterés, con desánimo. Las personas cuando se deprimen se repliegan sobre sí mismas, se aíslan y básicamente hay una agonía mental, ¿no? Como que uno se deprime, se encierra esperando que los demás adivinen lo que te pasa, que te vengan a buscar y los demás probablemente no vengan. La persona deprimida generalmente no quiere pedir ayuda, está esperando que sean los demás los que cambien. Pero además básicamente la persona deprimida tiene como pensamientos un poco absolutos, ¿no? O creencias que están como muy asentadas, estoy sola para todo, no puedo confiar en nadie, no le importo a nadie, nadie me va a ayudar, solo me quieren cuando les convengo. Entonces hay como, digamos, tendencias a que el mismo pensamiento negativo cada vez se va como potenciando. Entonces,
Otra de las cosas que pasa es que la persona deprimida duerme mal, incluso con la ayuda de somníferos, habla poco, tiende a huir del mundo y muchas veces se confunde la depresión con el agotamiento. Dentro del área, continuando con la depresión, lo que nos afecta emocionalmente, el bloqueo emocional que sufrimos cuando nos deprimimos, es que la depresión es el medio que una persona usa para no sentir presión, sobre todo presión afectiva, porque la persona cuando se deprimió ya no puede más, ya llegó a su límite. ¿Vieron cuando los chiquitos están aprendiendo a controlar esfínteres que muchas veces, sobre todo en la primera etapa, cuando te piden que quieren hacer pis, ya se están haciendo pis encima? Y muchas veces a las personas deprimidas les pasa lo mismo. Como uno tiene este hábito de tolerar, de adaptarse, de continuar, cuando la persona se deprimió ya se da cuenta cuando ya colapsó, ¿entendés? Mientras vos estás deprimido, pero podés seguir levantándote en la mañana, yendo a trabajar, haciendo las cosas en automático, tenés una depresión compensada. Un ejemplo de una persona que tuvo una depresión compensada es Mercedes Sosa, que bueno, fue afectada enormemente por el exilio, pero anteriormente también fue afectada por montones de situaciones. Entonces, emocionalmente la persona llegó a su límite. La persona con tendencias depresivas tiene conflictos pendientes de resolver con su progenitor del género contrario. Esto explica que muy a menudo ataque a su cónyuge en quien establece la transferencia. Lo que esta persona hace sentir a su pareja es lo que hubiera querido hacerle a su padre o a su madre, pero se contuvo. Al rechazar la ayuda, la persona depresiva continúa alimentando su rencor o su ira hacia ese padre o esa madre y se hunde en el dolor. La gravedad que tiene el estado depresivo refleja la intensidad con la que se vivió la herida siendo niño. Las heridas emocionales de la infancia de las personas depresivas suelen ser las siguientes: rechazo, humillación, abandono, traición o injusticia. Generalmente puede pasar que uno tenga todos, no solo las personas deprimidas, ¿no? Pero bueno, este es el tema de ahora. Para ocasionar entonces un desequilibrio mental tan grande como la depresión y la psicosis maníaco-depresiva, el dolor tuvo que ser vivido en aislamiento. Esta persona no tuvo con quien hablar en su infancia, alguien que escuchara sus preguntas y sus angustias. Tampoco aprendió a confiar en los demás, bloqueó sus deseos, se replegó así sobre sí misma, mientras aumentaba su sentimiento de rencor o ira. A propósito de esto, ¿no? Y del aislamiento, yo he contado muchas veces que he sufrido depresión infantil después de la muerte de mi papá, pero en realidad no es que no hubiera adultos referentes, en verdad es que todo el mundo estaba deprimido al mismo tiempo. Mi madre había quedado viuda a los 38 con 3 chicos. A partir de la muerte de mi papá viene una tía y nos dice: a partir de ahora vos tenés que ser fuerte, no tenés que llorar, tenés que ayudar a mamá. Y esto de alguna manera marcó una creencia de que no cuento con nadie, de que estoy sola para todo, de que tengo que ser fuerte. Esta idea de ser fuerte, de ser tolerante, por supuesto que a mí me hacía sentir bien, porque si yo era fuerte me iban a querer, no iba a generar problemas, no iba a generar preocupaciones. Obviamente que es como una orden medio absurda la que me dieron, porque ninguna criatura de 6 años, de 8 años que está triste, está en condiciones de cuidar a su mamá. Lo que un niño, lo más que uno puede hacer es como colaborar, no dando ciertos problemas, como estudiar, ser obediente, no ser rebelde.
pero en tanto te vas como sobreadaptando a jugar un personaje para que te quieran y para estar a la altura de la situación que te encomendaron, vos te vas, digamos, vas utilizando como tu propia energía y entonces te vas quedando sin recursos, porque el bloqueo mental que hay es que la persona depresiva no quiere ayudarse ni pedir ayuda, por lo que quienes lo rodean son los que intentan resolver sus problemas. Si sos uno de ellos, te sugiero que seas firme con esta persona, que le digas que nadie en el mundo puede sacarla de manera definitiva, salvo sí misma. Lo más importante es que la persona pueda reconocer su estado depresivo, qué lo ocasionó, el gran dolor que sufrió su ser en la infancia. Cuando uno, ¿no es cierto?, esto de rechazar lo que es, la herida más común que tiene que ver con el rechazo, el miedo a ser rechazado, esta persona debe admitir que aun cuando haya sido rechazada en la niñez, ello no quiere decir que su mamá o su papá no lo quisieran o no la quisieran. El padre que rechaza a su hijo generalmente también fue rechazado cuando era niño y todavía se rechaza a sí mismo. Sentir compasión por ese padre y perdonarlo es el inicio, ¿no?, del camino hacia la cura. Después, como que la etapa más importante ya es perdonarse a sí mismo por haber querido tanto a ese padre. Y lo único que resta después es como decirle a ese padre lo que uno sintió. Es humano albergar rencor o ira cuando se es niño y se sufre mucho en aislamiento. Por otro lado, sugiero a esta persona que tome también la decisión de reconocer su propio valor. Si le resulta difícil, puede pedir a quienes lo conocen bien que le digan qué es lo que ven de bueno en ella. Por otro lado, si la persona depresiva tiene ideas suicidas, sucede que alguna cosa en ella quiere morir para poder dejar lugar a lo nuevo. Entonces confunde la parte de ella misma que quiere morir con ella misma. El agotamiento, porque había dicho que, bueno, que una de las características es el desgano y el agotamiento, es un problema de adaptación que inhibe muchas veces el deseo de trabajar. A menudo se presenta asociado a problemas de angustia y de depresión. Entonces, entre los síntomas del agotamiento tenemos una gran fatiga, la pérdida del gusto por la vida, la pérdida de los deseos. La persona cuando se agota, ¿no es cierto?, tiene la impresión de luchar contra una máquina, contra un sistema, contra una cosa que es demasiado grande para ella. Hay un bloqueo emocional. Este cansancio se produce en las personas que tienen cosas para arreglar con su progenitor del mismo género. De niños quisieron impresionar a este padre o a esa madre haciendo todo por complacerlo, pero no obtuvieron el reconocimiento anhelado, se sintieron controlados e impotentes. Al no creer en su valor, adquieren el hábito de hacer para mostrar que son. Y estas personas confunden el hacer con el ser. Entonces tienen fama de ser personas muy trabajadoras, pueden sentirse prisioneras de sus logros, tienen muchas cosas pendientes. Y cuando nadie reconoce todo lo que hacen, se sienten solos y después finalmente se desaniman, se dicen de qué sirve todo lo que hago, se sienten impotentes, abandonan la partida, como que se caen, se dan por derrotados, no pueden hacer nada y tampoco tienen como el deseo de hacerlo. Hay un bloqueo mental, ¿no es cierto?, en esta descripción. Y es importante reconocer, ¿no?, porque cuando estas personas
suponete que a mí no me valoran, entonces yo hago más para que vean cuánto hago. Finalmente somos 20 en casa, yo hago el trabajo de los 20 y espero que alguien me felicite y nadie me felicite. Entonces hago el trabajo de los 20 más el de la semana que viene y nuevamente nadie me felicita. El tema es que, bueno, hay muchas heridas cuando nosotros a veces esperamos que personas absolutamente desvalorizadas, que se creen inútiles, que se creen que no sirven, que no pueden, que son el fracaso caminando, esperamos que nos valoren. Entonces hay personas que, la persona que no se quiere a sí misma, es muy difícil que nos quiera. Y es muy difícil que la persona que no se puede hablar con amorosidad a sí misma pueda ser como amorosa, ¿no? con sus hijos. Sobre todo pensemos que cuando uno está en un estado de agotamiento, estás en supervivencia pura, entonces no tenés resto ni para valorar lo lindo. No es que no le valorás, o sea, que tu mamá o tu papá no te valoraron porque vos hacías las cosas mal. Simplemente, tal vez nunca recibieron un elogio por su tarea. Hay muchas de las heridas de injusticia, ¿no? Cuando uno es muy exigido a los resultados y se esperan muchas cosas de vos. Uno son como personas ayudadoras compulsivas, donde hay un volumen y yo quiero ayudar, alguien necesita plata, ¡ay, yo presto! Entonces uno como que se anticipa a querer cubrirle las necesidades a otro y vas desapareciendo y en este agotamiento, ¿no? También te vas sintiendo como cada vez peor. Entonces, si vos aceptás el hecho de que vos decidiste siendo niño que si hacías mucho tu progenitor te iba del mismo género, te iba a querer más, solamente vos podés cambiar esta decisión. Nadie en el mundo tiene derecho a exigirte que vayas más allá de tus límites, ni siquiera vos mismo. Esta idea de ser fuerte, de sobreponerse, de que todo puedo todo, de que soy omnipotente, como estoy sola para todo, tengo que poder y como siempre pude, siempre voy a poder. Y a veces se trata de poder flexibilizarse un poco, ¿no? Y también en puedo todo, puedo también pedir ayuda, puedo plantear lo que necesito, puedo reconocer mis necesidades y decir que a veces necesito quien me escuche, a veces estás agotado, estás sufriendo y por ahí querés compañía y querés que el otro simplemente se quede a tu lado y no siempre te tienen que estar hablando o te tienen que estar diciendo o aconsejando. Amarse es reconocer los propios talentos, los límites y las debilidades propias, con todo lo que eso implica. Entonces, si vos tenías la impresión de que tu papá te exigía mucho, esa no es la realidad. Ellos estaban para mostrarte lo que vos te exigías. Después vos hiciste la transferencia, tu trabajo se transformó en ese padre y seguís queriendo ser amado por tus actos. Entonces, es importante que realices tu trabajo poniendo en juego lo mejor de tus conocimientos, verifiques lo que tus superiores quieren de vos antes de suponer que querés impresionarlos. Además, también tenés derecho a decir que no cuando creas que es demasiado para vos. Con esto de la pandemia, el home office, de que la gente empezó a trabajar en el lugar, de que el estrés adaptativo fue tan enorme, los empleados dejaron de tener tiempo de almuerzo, dejaron de tener tiempo para un café, dejaron de tener compañeros de trabajo. Entonces nos encontramos con muchas familias donde tenías a la mujer trabajando, a veces era una mujer sola con hijos a cargo, estaba la mujer trabajando, los chicos estudiando, todos con una misma computadora, en un monoambiente todo chiquitito. Entonces es importante respetar los propios límites. Si respetas tus límites vas a ser menos dado también a criticar a los demás y vas a ser un poco más feliz.
Importante recordar que una persona alegre renueva sin cesar su energía. La persona que sufre de agotamiento no está cansada por falta de energía, al contrario, le falta energía porque su capacidad de amar es la que está agotada. En la fatiga, Luisa Borbó habla de un bloqueo físico, porque la definición siguiente se refiere a una persona que está cansada muy a menudo o siempre, sin razón aparente, que experimenta como una sensación de laxitud, de falta de energía, falta de fuerza muscular, me la paso en la cama, no me puedo levantar, el fin de semana que me gustaría, no sé, salir, estar al sol, termino en la cama cuando me desperté, son, no sé, las 3 4 de la tarde y no tengo pila y ya perdí el día. Por otro lado tenés una rumia, ¿no? Porque como ves que estás deprimido, que estás cansada, que no tenés energía, que la casa está desordenada, que tenés que hacer las compras, que bueno, que todo lo doméstico te supera, además no tenés ganas ni de salir de la cama porque ya ves todo el caos que tenés que arreglar y como pensás y sabés que estás sola para todo y que nadie te va a ayudar, entonces tampoco tuviste esta posibilidad de hablar con otros, de verbalizar que estás cansada, que está bueno que los demás te colaboren, que si bien siempre pudiste, ahora no, cómo poder hacer para redistribuir las tareas o para ver de parar, ¿no? De darte un recreo. Emocionalmente, el agotamiento también tiene efectos, ¿no? Porque a esta persona le falta como una meta concreta en la vida para alimentar el cuerpo emocional, ¿no es cierto? Los humanos tenemos que tener, necesitamos experimentar deseos. Una meta es el deseo de realizar algo concreto, ¿no? En el hacer o en el tener. Nuestro cuerpo emocional o cuerpo de deseos está contento cuando tenemos al menos una meta a corto plazo, una a mediano plazo y otra a largo plazo. El tema es que a veces cuando estás en la modalidad supervivencia no tenés, porque siempre estás en la urgencia. Entonces, estás trabajando para comer hoy o para comer mañana, estás trabajando para pagar el alquiler y siempre estás en emergencia, porque todo lo que haces es para tapar un agujero y tapar lo inmediato. Entonces, las personas pasa que tienen un shock, suponete, enviudaste, te quedaste con hijos, tenés que salir a trabajar, no tenés trabajo, como te habías casado, habías decidido que no ibas a trabajar, que te ibas a quedar en tu casa, de pronto te quedaste sin el proyecto soñado, sin el que te iba a proteger, te quedaste sin que te mantengan, te quedaste sola con tus hijos, como estabas casada no te preocupaste por formarte o por tener una salida laboral, y como no te preparaste tenés que salir de manera inmediata. Cuando salís a buscar trabajo rápido, encontrás lo que encontrás, a menos que, bueno, que la diosa Fortuna te diga, tomá, te doy un trabajo, pero no suele pasar esto, porque además cuando tenés un determinado drama de ese tipo, estás muy deprimido como para que alguien te recomiende, y también estás muy deprimido como para salir, para planificar. Entonces, la persona agotada no tiene mucha capacidad de planificar a mediano o largo plazo. Imaginamos una persona que se divorció o se separó o enviudó y consiguió un trabajo cualquiera que no le gusta, tiene mucho miedo, le costó un montón conseguir este trabajo, pero le da miedo no conseguir otro. Como este trabajo le toma muchas horas, no tiene tiempo para buscar otro y de repente está 10 12 horas haciendo trabajos que pueden tener que ver con una gran carga física, donde la persona está agotada, entonces no tiene resto. Entonces uno hoy, bueno, sí, para salir del agotamiento te tendrías que poner metas a mediano plazo, a largo, pero es complicado si uno está en un sistema de emergencia, de dónde saco yo
una energía extra cuando me estoy agotando para poder vivir en el día a día. Entonces, en lugar de actuar para realizar sus metas, la persona fatigada está muy agarrada, ¿no?, a sus pensamientos llenos de preocupaciones, miedos, que bloquean. El miedo es una energía bloqueante y todo lo que te bloquea te consume la energía. Vamos a el bloqueo mental que tienen las personas agotadas. Si vos tenés este problema, es posible que creas además que no mereces algunas cosas, o tal vez te tomás la vida extremadamente en serio. Tu actividad mental ocupa mucho lugar en comparación con tu actividad física. Entonces, bueno, está bueno que comiences a apreciar lo que tenés en tu vida presente, que te dediques un poco a sentir lo que te resulta agradable en el momento. Yo sugiero que hagas una lista de lo que te gustaría hacer, que elabores un plan para realizarlo, un plan concreto. No es importante cuánto tiempo te lleve, lo que importa es que puedas alimentar tu cuerpo con deseos, sabiendo que esto te va a dar la alegría de vivir. Puede ser normal experimentar una gran fatiga después de la resolución de un conflicto importante. Y también puede ser el principio de un estado de agotamiento. Sepan que también las personas que sufren anemia también tienen esta sintomatología de depresión. Entonces muchas veces se confunden eh, personas que se sienten con muy baja energía, como muy agotados, y por ahí lo que hay es un conflicto de anemia. En ese caso estamos hablando de un conflicto de desvalorización en la sangre, que muchas veces obviamente viene de cuestiones transgeneracionales. Siempre que uno atiende a una persona ansiosa, ¿no es cierto? Lo que nos encontramos detrás de la ansiedad es un trasfondo depresivo. Hay dos modalidades de apego, el apego depresivo y el apego ansioso, y estas son las dos, de alguna manera, formas en las que uno se encuentra en la vida, ¿no? La depresión sería un exceso de pasado, donde yo me quedo añorando un pasado que fue mejor, que donde me sentí quizás más segura o más protegida. Y hay otras personas que están en cuadros de ansiedad, y lo que tenemos entonces es un exceso de futuro. A veces, claro, cuando uno está en un estado de agotamiento, donde tenés, por ahí el trastorno es mixto, tenés ansiedad, depresión, los conflictos de la ansiedad son desvalorización, limitación, impotencia y miedo. Nuevamente el miedo, ¿no?, en tanto energía bloqueante. Entonces, tenés determinados shocks. Yo lo estoy hablando por ahí como un poco más, de manera más técnica. Cuando hablo de un bloqueo mental, muchas veces te quedas en blanco, te quedas tildado, qué sé yo, te quedaste emocional, un bloqueo emocional, y me quedé duro, me puse pálido, me quedé paralizado. Es decir, son reacciones automáticas que vamos teniendo. Siempre que uno tiene cualquier situación traumática, hay algo que, digamos, cuando uno va a ver el trauma, ¿no? Hay que pensar, cuando esto te pasó, ¿no es cierto? ¿Qué pensaste? ¿Qué le pasó a tu cuerpo? ¿Qué sentiste? Y uno va teniendo una reconstrucción como emocional. Para los que no me conocen mucho, soy terapeuta holístico. Inicialmente, digamos, soy psicóloga, después me especialicé en terapia familiar, después me fui a la decodificación bioemocional,
de ahí empecé con hipnosis clínica reparadora, empecé a trabajar con regresiones a la niñez y a vidas pasadas. Después empecé con PNL para ver cómo es que se nos van programando, ¿no es cierto?, las creencias, los mandatos, cómo es que uno se queda atrapado, ¿no?, en ciertas cuestiones que son distorsiones. Nosotros, para poder adaptarnos al mundo, para poder entender muchas cosas, tendemos a generalizar. Es decir, todos sabemos que todos los días sale el sol, lo veamos o no lo veamos. Esto es una generalización. Sin embargo, digamos, confiamos en que sale el sol porque esto lo sabemos, pero hay otras cosas que no están como tan claras. Entonces, si a mi mamá la engañó mi papá o a mi abuela la engañó el abuelo, mi creencia es otra, ¿no? Los hombres son todos unos cretinos, son todos unos mentirosos, yo no puedo confiar en nadie, haciendo alusión a ponerle al tema de la confianza. En la película está, en la serie Mi Otra Yo, bueno, era Ada, la cirujana, la que tenía este trauma de no poder confiar. La persona que no puede confiar en verdad se queda como muy encerrada, se queda muy prisionera de sí misma. Digamos, nosotros somos espíritu haciendo una experiencia humana, tenemos energía y cuando estamos deprimidos, energía baja. Y entonces nuestra capacidad de producir lo mismo nos implica un esfuerzo mucho mayor. Porque bueno, imagínate que cuando estás muy cansada, como que vas como con un paso cansado, que te cuesta levantarte, que vas arrastrando los pies, que el cuerpo se te va para abajo, que vas mirando para abajo, ¿no? Como que toda nuestra actitud mental es hacia abajo, es de abatimiento. A veces uno ve en gente que va teniendo como ciertas deformaciones, ¿no? De mirar hacia abajo, como que se van quedando como un poco jorobados, o le va saliendo como, ¿cierto? Como un matambrito como en esta espalda que los va como encorvando. Una persona encorvada es una persona que se va deprimiendo, porque no estás pudiendo conectar con la luz, conectar con el sol. Hay ciertas cuestiones que uno puede hacer para tratar de activar estos estados de ánimo, ¿no? Porque cuando el ánimo así fatigoso se hace crónico, cuando uno ya está agotado, tiene muy poquito resto. Imaginen sus celulares, ¿no es cierto?, que empiezan el día con un montón de carga, pero bueno, llega un momento que vos ves que tenés 15% de batería y no tenés dónde cargarlo. Entonces vos ya empezás a ver que se te activa el modo ahorro de batería. Esto también nos pasa en la vida. Lo que pasa es que vos no te das cuenta que estás yendo por la vida como con una modalidad ahorro. A veces te pasa que estás tan cansada que no podés salir de la cama, que no podés salir de la casa. Yo les comento, cuando te pasa esto, que tendrás que hacer algún tipo de apertura mental para salir al sol. Entiendo que cuando la persona está deprimida y en la cama, ni siquiera quiere abrir las ventanas, hay que dejar que la luz entre y hay que tratar de poner música que te active. La postura es muy importante para la vida, porque así como yo me muestro, ¿no es cierto?, el otro me ve, pero yo también me veo. Si yo estoy deprimida y estoy para abajo, tampoco me estoy viendo. Por ahí, bueno, no me veo las canas porque ahora ya me dejé todo el pelo blanco, pero en general te pasa que cuando te deprimís, te quedás en la cama, no te tenís, te ves fea, te ves mal y te empezás como a deprimir más. Te puede pasar que como no tenés ganas de salir, suponete que si tenés plata te pedís el delivery, te comes todas comidas con un montón de hidratos, entonces después terminás deprimida,
gorda en la oscuridad o dándole al alcohol para poder hacer que las situaciones sean un poco más llevaderas. Entonces es importante tratar de activar, tratar de sentarse erguidos, tratar de ponerse al sol, aunque sea llevar una silla al patio, abrir la ventana, sentir el aire fresco y empezar a observar qué es lo que tenemos, ¿no? en nuestro entorno, porque digamos, siempre uno puede encontrar lo bueno de lo malo y siempre hay algo, ¿no es cierto?, que no nos esté yendo tan mal, que de repente, bueno, hay mucha gente que está muy deprimida y como tienen perros, los perritos los ayudan a salir de la casa. No es mi caso, yo tengo gata, la gata vive dentro de casa y en general la gata tiende a que si yo me quedo en la cama triste y deprimida, la gatita me viene a hacer compañía porque en la cama está calentito. Entonces hay que buscar de qué manera salir, de qué manera reconectarte, aunque sea ponerte a hacer memoria con qué cosas te daban placer antes, qué canción antes te motivaba. Si no tenés ganas de salir de la cama, fíjate si podés salir hasta la esquina. A veces hay que, digamos, que tratar de sobreponerse. Si el agotamiento es muy extremo, bueno, es momento tal vez de consultar al médico o de buscar a través de algún tipo de terapia alternativa, como psicóloga, yo fui comprendiendo que en mi caso particular, tanto como paciente como en lo profesional, que la palabra muchas veces no me alcanzaba porque me encontraba con personas que estaban muy deprimidas, que tienen un hablar muy lento, muy monocorde, que se repiten, que siempre te van contando lo mismo, que su rutina es bastante monótona, todo es monotemático y que es muy difícil lograr quebrar este discurso, ¿no? Y entrarle por otro lado, porque ¿por dónde entras cuando el otro no tiene resto? Entonces, bueno, las terapias alternativas o la terapia regresiva permite que uno sea algo así como un viajero en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Yo ahora tengo 58 y tuve un trauma a los 6. Cuando consulto a través de una terapia regresiva, no es lo mismo para mí contar que a los 6 años se murió mi papá mientras estábamos escuchando la cadena nacional, que volver a revivir esa situación o recordarla, revivirla, despedirme en una línea de tiempo, ¿no es cierto? Hay situaciones que no se pueden resolver, porque suponete, claro, estábamos escuchando cadena nacional y mi papá se murió, entonces me dijeron, bueno, ahora te vas de la vecina. Y cuando volví ya no estaba, entonces nunca hubo una posibilidad de despedirme. Yo tardé muchos años en darme cuenta que, supongamos, el beso que le había dado esa tarde fue el último beso que le iba a dar en mi vida. Cuando te diste cuenta que ya no tenés chance para volver el tiempo atrás y hacer algo distinto, o despedirte, o enojarte, o reclamar, o lo que sea, te queda toda esta situación angustiosa dando vueltas. Las regresiones permiten que ahí donde hubo un trauma, que te quedó una herida abierta, vos puedas ir y cerrarla. ¿Por qué? Porque es como que uno abriera, ¿no es cierto? Uno va por una línea de tiempo imaginaria donde vamos a ir a buscar los eventos o sucesos más traumáticos que están vinculados, ponerle con esta depresión o con este agotamiento que vos estás sufriendo. Claro, lo que por ahí a uno lo agotó, qué sé yo me agoté hace 15 años en una situación laboral, pero eso es lo que fue como el desencadenante, todo lo que viene atrás, ¿no es cierto? Esta cosa donde
nuestro síntoma que se hizo crónico se fue como construyendo, porque claro, vos ante estas situaciones traumáticas, vos te tenés que levantar y tenés que seguir. Es decir, mi viejo se murió, pero mi mamá tenía que trabajar, yo tenía que ir al colegio, nos teníamos que bañar, teníamos que comer y había cosas que había que seguir haciendo. Entonces vos ibas como en automático. Entonces hay como una parte de nuestra alma, ¿no es cierto?, que se queda como atrapada en esa situación. Y esa situación quedó abierta porque yo no sabía, porque nadie me avisó que yo no iba a tener más tiempo. Es distinto, ¿no? Cuando, suponete, una muerte te sorprende, pero es un adulto mayor y vos ya sabés que de alguna manera las personas mayores van a partir. A veces pasa lo mismo, hay situaciones de duelos imposibles cuando vos tenés un pariente que empieza con un Alzheimer, con alguna enfermedad mental. Vos vas viendo que la persona con Alzheimer tiene una presencia física y una ausencia psicológica. Eso se llama pérdida ambigua. Hay una psicóloga que es Pauline Boss que habla de ciertos duelos que son imposibles de gestionar. Cuando tenés una persona con demencia, con Alzheimer, vos sabés que la persona cada vez te va reconociendo menos, sabés que en algún momento ya no te va a reconocer, pero por ahí el proceso ese te va tomando, no sé, 10 años, 15 años, entonces te toca que tenés un padre, una madre, un abuelo con Alzheimer, y son enfermedades crónicas larguísimas que la persona se va deteriorando, que todo el sistema se va como agotando y que es muy difícil elaborar porque como la persona ya no te entiende, es decir, la persona ya no sabe que sos el hijo o la hija, vos sí sabés que es tu mamá, tu papá, tu abuelo y que tenés como una obligación. Entonces haces como una sobrecarga de esfuerzo porque lo tenés que atender, porque lo tenés que mantener, lo tenés que, bueno, si se te presentan situaciones de peligro porque ya no empiezan a reconocer, quedan expuestos a cosas, los tenés que internar. Entonces te encontrás con situaciones como de alta gravedad que se fueron cronificando. A diferencia de, digamos, el duelo imposible, que sería una persona con Alzheimer, a veces también se dan duelos imposibles cuando, suponete, ahora está esta modalidad de la gente que se separa y te hace ghosting. Ghosting viene de ghost es fantasma, y es como un efecto fantasma, ¿entendés? Entonces yo me fui, desaparecí, no te hablé más, no te expliqué, no nada. Muchas veces ha pasado a mujeres o a hombres cuya pareja los abandonó, ¿no? El tipo se fue a comprar cigarrillos y apareció, no apareció más, o apareció 4 años después, un día y te vio y después no te volvió a ver, entonces vos te quedás como esperando que esta persona te venga a buscar, estás esperando entender. Me acuerdo a alguien cuyo papá había viajado primero a Inglaterra con la idea de que, bueno, me voy a Inglaterra, armo todo y después lo vengo a buscar, y todo el mundo se sacó pasaje y entonces, bueno, el padre se va primero, arma toda la estructura, la madre se queda vendiendo la casa, renunciando, sacando a las chicas de la escuela, renunciando al trabajo, vende todo, y al momento de viajar no hay pasaje. No hay pasaje, no hay marido, no hay más papá, y lo que te queda es un agujero enorme, sumado a que el tipo se quedó, digamos, te hizo vender la casa, te quedaron los chicos deprimidos, vos te quedaste más expuesta y vulnerable con una situación de no entender, de quedarte atónita, confundida. Es decir, a veces nos encontramos con situaciones que son como muy, muy crueles.
pongámosle que bueno, que desapareció porque, así como yo lo estoy contando, parece que el tipo desapareció por choto, pero pongámosle no, pongámosle que se fue a Inglaterra, que estaba armando todo, que estaba haciendo las cosas tal como prometió y se murió. Y no tuvo tiempo de escribirte que se iba a morir, de despedirse, uy, perdoname, que todos los planes que hicimos, que no lo vamos a poder concretar. Y vos te quedaste sin entender. Entonces, ahora esta modalidad de ghosting es como algo que está como un poquito de moda, ¿no? En redes sociales, hay mucho, como también hay mucho amorío virtual, ¿no? Entonces hay como una posibilidad de confundir lo real y lo virtual. Entonces vos estás con alguien que todos los días te habla, te escribe, te acompaña, además, y un día, chau, chau, no te quiero más, discúlpame, me enamoré de otra persona, no sé qué me pasó. Sí, es verdad, te dije que te quería, pero bueno, ya está, no te quiero más. Y no hay más explicación. Y entonces es como difícil a veces como reponerte al impacto emocional, ¿no? De ciertos abandonos o de traiciones. Con las traiciones también se da que hay como que las personas se quedan a veces muy expuestas, porque me acuerdo también una compañera de trabajo que tenía 2 hijos, una situación de pareja así, y que la persona, nada, se fue a armar todo, pero todo con otra persona, todo con otra pareja. Entonces, te encontrás con que todos saben lo que te pasó, vos ya te sentís la peor de las estúpidas, engañada, cornuda, que cómo no te diste cuenta, y probablemente mucha gente sabía, mucha gente no, la gente bastante opinóloga, ¿no? Entonces te suelen decir lo que hiciste mal o lo que no te diste cuenta, al final te engañaron, la culpa fue toda tuya, que no te quisiste dar cuenta de nada. Y bueno, entonces estas posibilidades a veces cuando las situaciones de shock o de trauma son tan fuertes, hacen serios estragos con nosotros. A veces nos pasa que tuvimos, fíjense si reconocen estas situaciones en el pasado, ¿no es cierto? Y bueno, y si las reconocen, fíjense qué les pasó, si las terminaron de resolver o no, si les quedó algún rencor, si después de esa huella, ¿no? De abandono, de traición, les pasó que no volvieron a confiar, porque bueno, las connotaciones son como un poco múltiples. ¿Qué pasa, digamos, con nuestras heridas si los ancestros están muertos? Las heridas son heridas y para el inconsciente, el inconsciente tiene varias propiedades. Una es que siempre es un eterno presente. A mi inconsciente todo le está pasando ahora. Cuando uno se queda muy, vieron que se les muere alguien o te engañaron y vos ya no podés más y no podés ni verlo, ni escucharlo, ni demás, porque a veces cada vez que lo recordás, lo estás reviviendo, y cuando vos lo estás reviviendo, te está pasando ahora. En la medida que yo me acuerdo, ¿no? Cuando después de la muerte de mi papá, que yo lo esperaba, y yo sabía que estaba muerto, y yo sabía que no iba a volver, pero yo igual lo esperaba, porque había una parte mía que la realidad era muy triste para aceptar lo que me había tocado. Entonces, conjuntamente a que, bueno, se llama es como la renegación, ¿no es cierto? Vos sabés, pero te haces como la boluda, porque lo que te estás dando cuenta no te gusta, entonces lo negás. Y bueno, yo ya sé, pero ya sé que no va a volver, pero yo igual lo espero. Pero lo espero, pero no vuelve y me vuelvo a frustrar. Entonces, como lo espero y no vuelve, es como que cada día vuelvo a sentir el abandono, porque es como que cada día me está volviendo a abandonar. Entonces, con las terapias regresivas no necesitas que tus papás estén vivos, porque vos podés
vos volver, es como que vas, supongamos, va Elena del futuro, que soy yo hoy, a mis 8 años, ayudo a que le presto, por decirlo así, ¿no? Mis cuerdas vocales a esta nena de 8 para que se pueda expresar, para que pueda contar todo su dolor, lo que le pasa, lo que siente, que se despida. Y esa situación, la nena de 8 la cierra, es como si fuera que yo voy a rescatarme a mí y me hablo y me contengo y me digo, bueno, mirá, Elena, quédate tranquila porque te pasó esto, sí, es verdad, tu papá se murió, pero vas a ver que te vas a casar, que vas a tener un hijo, que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro, y vas a ver que en un momento, ¿no es cierto?, que vas a, digamos, que vos ya estás grande y que vos ya podés ser tu propia mamá y tu propio papá y te dan de alguna manera las herramientas para que mi yo adulta consuele a esta nena que está sufriendo. No te preocupes, Elenita, no estás sola, yo estoy para vos, yo te voy a cuidar. Entonces uno tiene como este diálogo, es un estado claro, es un trance, porque la persona que está viviendo esto tiene 8 años y hay un adulto que lo está consolando y que le está diciendo, bueno, no te preocupes, vas a estar bien y te consuela y te acaricia y te quiere. Y nada, como para el inconsciente es siempre presente, ¿no es cierto? Es como que uno desdobla el tiempo, entonces mi yo actual va a mi yo pasado, lo consuela, lo arregla, lo repara y después uno puede volver con esa herida sanada. Entonces, si vos podés ir del presente al pasado y podés sanar el abandono, el rechazo, la humillación, eh, lo que cambia no es la herida la tuviste, lo que cambia es la emoción, porque vos ya tenés la esperanza, además de que hay alguien que te está guiando, porque vos ya te enteraste, ¿no es cierto?, que vos fuiste de adulta a pedir una consulta para sanar a esa criatura. Entonces, bueno, es verdad, cuando se murió papá, a mí no me llevaron a un profesional para que me acompañe en el dolor. Pero de alguna manera, en estos estados de disociación y trance, yo sí me puedo llevar a mí, ¿no es cierto? Como llevar a esa nena que fui a que alguien la arregle. Entonces estas heridas de la infancia uno las puede resolver porque uno puede sanar. Nosotros cuando tenemos determinadas heridas, suponete tenés la herida de abandono y te pones una determinada máscara ante cada herida, uno se pone una máscara. Las personas abandonadas en general tienen el temor al abandono, por lo tanto la máscara es la del dependiente. Entonces, como te abandonaron y vos dependes emocionalmente y no querés que te abandonen, entonces te aguantás montones de cosas que no querés, que no te gustan, que no te agradan, pero como no soportás volver a quedarte sola, te las aguantás, pensando que si vos aguantás de más, haces de más y demás, te van a valorar. Entonces sucede que hay determinados mecanismos adaptativos que tuvimos en la niñez que en ese momento nos sirvieron, pero hoy no nos sirven más y uno los sigue como manteniendo. Así que esta es como un poco la invitación, ¿no? A pensar qué pasa con la depresión, con el agotamiento, con los cuadros crónicos, cuando uno ya hace mucho tiempo que viene ansioso o que viene deprimido, es decir, cualquier cuadro de cualquier orden de la vida que se te cronificó, ya tenés un doble cuadro. Es como los hospitales, ¿no es cierto? El hospital digamos, la enfermedad aguda no siempre es la más grave. Entonces,
nos encontramos con que, bueno, uno atiende las enfermedades en el momento que afloraron. Cuando te tuvieron que hospitalizar, tuviste toda la atención médica, pero cuando volviste a tu casa, tuviste que hacer el tratamiento ambulatorio, tomar la medicación y montones de cuidados y de controles médicos, pero no sé, se te complicó porque hubo un paro, te cambiaron los controles médicos, no te dieron el día en el trabajo y todos los etcétera, etcétera que van complicando a las personas, es como, bueno, como que se va cronificando la dificultad, el desánimo, la apatía, la imposibilidad, ¿no? De ir tomando posturas diferentes, porque en el cuadro de estrés y de preocupación cada vez te vas volviendo más rígido, te vas quedando como más duro en las respuestas adaptativas y la posibilidad de cambiar de conductas y de implementar cambios se va haciendo como bastante difícil. Así que la invitación puntual es que siempre un pequeño paso es un gran paso, que todos los grandes cambios se inician con un pequeño paso, que si se reconocen en estas situaciones pasadas, que pidan ayuda, que intenten algo distinto. Planteo que las terapias regresivas para mí son lo más, porque bueno, como vamos a abrir, es como una cirugía del alma, ¿no? Donde uno va, abre ahí donde dolió, donde está esa herida, esa cicatriz mal curada, y de alguna manera permitís que lo que quedó ahí, ese foco infeccioso, pueda drenar, y que bueno, si sacamos todo lo que nos está infectando, que a nivel emocional en el cuerpo lo podés llamar pus, lo podés llamar infección, o todo lo que termina en itis, dependiendo en qué zona de nuestro cuerpo se esté afectando. Bueno, hay como más posibilidades de salir adelante. Entonces, sí, es un mensaje para la reflexión, que a veces, aunque creas que no hay salida, que te preguntes verdaderamente qué cosas intentaste, cuándo las intentaste, ¿no es cierto? Porque bueno, hay mucha gente que se resiste a los tratamientos psicológicos porque son largos, son costosos, a veces se tarda años en ver mejorías, pero bueno, la ciencia ha mejorado y hay montones de alternativas, hay distintos tipos de terapia para desbloquear traumas. En mi caso, bueno, las regresiones, las decodificaciones son terapias de desbloqueo de trauma, donde es como una terapia de shock. ¿Por qué? Porque la persona sufrió un shock emocional. Un shock es una situación es inesperado, repentino, sin solución y vivido en soledad. La soledad es el equivalente al aislamiento, al no tengo con quién hablar, porque bueno, en determinados momentos no siempre hay que te consuele. Si tu papá abandonó a tu mamá y se fue con otra y vos extrañás llorando a tu papá, es poco probable que tu mamá te consuele cuando estés llorando, porque por ahí mamá está desbordada y está puteando a papá y vos estás triste, que lo extrañas, que no te vino a ver y la tipa se desbordó y por ahí vos te pusiste triste y te dio una paliza porque estás hablando de él o porque no lo podés nombrar o bueno, o te prohíben quererlo. Entonces a veces en estas mismas situaciones de traiciones familiares, las familias terminan odiándose y vos terminaste como queriendo al malo. Entonces, ¿cómo vas a extrañar al malo, al que abandonó, al que se jorobó a todos?
Y entonces pasa que la persona que te tendría que estar cuidando te abandonó y la otra que te tenía que estar cuidando, de alguna manera, como fue abandonada y se siente tan dolida, también te está como abandonando. Así, ¿cómo darnos cuenta que perdonamos? El perdón tiene más que ver con una situación de aceptación. Creo que uno perdona cuando deja de dolerte, cuando de alguna manera podés recordar sin llorar. Generalmente para perdonar es importante poder sacarte el dolor de adentro, sacarte la bronca. Para mí es importante ver, ¿no? Si quien te dañó, te dañó intencionalmente, si el daño fue malicioso o fue un daño como sin intencionalidad. A veces dañamos por tontos, no por malos, ni por crueles. No siempre el daño que uno está ocasionándole a alguien es intencional. Yo uso, o bueno, con las consultas hay muchos rituales, ¿no? Hay muchas situaciones donde vos tenés la posibilidad de hablar y de comunicarte con esta persona con la que tenés el enojo o la bronca y decirle todo lo que pensás. A veces uno puede apelar a dice, la medicación sirve para la depresión, tomo fluoxetina. Sí, sirve, compensa. Lo que pasa es que las personas se deprimen, toman medicación. La fluoxetina lo que tiene es que actúa bastante en el efecto así que tiene la depresión, que son los pensamientos intrusivos, los pensamientos recurrentes, que son pensamientos negativos que te vuelven una y otra vez. Entonces lo que ayuda mucho para la depresión y para la ansiedad es el tema de meditar, poder, la práctica de pronto de repetición de mantras, o la práctica de meditaciones, la práctica de Hoponopono, ayuda a tener diarios o cuadernos de gratitud, es decir, cosas que nos permitan ir cambiando un poco nuestro estado mental. Digamos, estamos deprimidos, estamos cansados. Bueno, si vos tenés un bebé que está cansado y que está en cama y vos lo envolvés, te lo llevás al parque y lo pones un poco al sol para que la criatura de alguna manera pueda recibir un poco de luz y un poco de energía. La energía tiene que venir de algún lado, entonces la energía que no solo te va a cargar de energía tomando un antidepresivo, sino que vale cargarse de energía como teniendo actitudes nuevas. Las formas de perdonar, si vos no vas a ir a una consulta, puede ser a través de una escritura terapéutica donde vos haces una carta de liberación de residuos emocionales, donde le escribís a esa persona con la que tengas el entripado. De un lado de la carta le decís todo lo negativo, ¿no? Te sacás toda esta mierda que tenés adentro, y del otro lado escribís lo siento, te amo, perdón y gracias, y posteriormente lees la carta en voz alta y la quemás. Esto es una manera de transmutar las energías de baja vibración, que son el miedo, la ira y la tristeza, en energías de más alta vibración, que son el amor, el perdón y la gratitud. Última pregunta. Hoy empiezo yoga, ¿te va a ayudar? Sí, te va a ayudar muchísimo. Última pregunta, dice, mi familia toda desarmada, hermanos peleados, mi papá murió cuando era chica y mi mamá trabajaba todo el día. Nos criamos en los vecinos, aunque teníamos hermanas mayores que ya habían formado su familia. Y no puedo leer cómo sigue el mensaje. Siempre aparece el enojo con amigos, con hijos. ¿Por qué tanto enojo sin a veces saber el motivo? Porque la que está herida es la nena. Entonces, cuando vos tenés una herida en este caso, la muerte te marca una herida de abandono,
te marca también una herida de separación, son dos conflictos. O sea, muchas veces los traumas vienen combinados, porque el tipo se murió, vos no lo viste mal, la familia se separó, entonces todo lo que tiene que ver con las separaciones empieza a afectarnos a nivel de la piel, te pueden salir eczemas, bueno, te puede salir, no sé, psoriasis, vitiligo. Hay distinta cantidad de enfermedades que tienen que ver con la piel. Junto al abandono, junto a la separación, probablemente las personas se pudieron ver expuestas a situaciones de violencia, de alta vulnerabilidad en medio de tantos vecinos. Entonces lo que hay que sanar es a la nena. Entonces yo invito a la persona adulta a que venga a sanar a esta nena herida. Esto que nos está afectando hoy en el presente no es ni más ni menos que una reeditación de algo que nos molestó antes o que nos afectó antes. Sería como Freud hablaba de repetir para no recordar. Entonces se murió uno, todos nos separamos, todos terminamos peleados y yo me termino vinculando siempre, porque mi campo vibratorio está hecho por separación, por abandono, por enojo, por ira, por impotencia, por rabia, y como esta es mi vibra, esto es lo que atraigo, entonces voy atrayendo siempre más de lo mismo. Atraigo más de lo mismo para en algún momento despertarme y darme cuenta que el síntoma vuelve y vuelve para que yo vaya a sanar ahí donde estuvieron las raíces. Voy a hacer el final ya volviendo de nuevo a la serie Mi Otra Yo, donde hay una parte en la que Samán se encuentra con Ada. Ella había ido, no me acuerdo, para que le explique algo, y él estaba con su árbol de oliva. La historia era que la abuela había perdido al abuelo y a los dos hijos, y que se había traído una semilla de oliva, que este árbol, bueno, había crecido, había dado frutos, todos habían vivido del árbol, pero ahora el árbol estaba herido en las ramas, y él, para sanar esas ramas, empieza a buscar en las raíces. Entonces él escarba, le pone algún tipo, no sé, digamos, abono, fertilizante, sana las raíces y finalmente el árbol florece. Nuestra niñez también es parte de nuestra raíz, ¿no es cierto? Porque cuando somos niños nosotros estamos muy mimetizados con las emociones de mamá. Entonces son los dolores que está atravesando mamá, porque esta mamá que se quedó viuda con todos los hijos desparramados por ahí, también se quedó en un sistema de emergencia, ¿no? Como en un programa de catástrofe. Entonces se quedó sin referentes, la pérdida de referentes también puede afectar a nivel de los riñones. La pérdida de referentes también afecta a nivel, los riñones tienen que ver con el líquido, pero el líquido no solo el agua, no solo las emociones que tienen que ver con el amor, sino también el líquido que tiene que ver con la liquidez, con el dinero. Entonces, sumado a la separación, al abandono, también hay un problema de dinero, hay un problema de cómo voy a llegar a fin de mes o cómo voy a poder hacer mañana. Entonces hay situaciones donde son multiproblemáticas, porque lo que pasó es un conflicto que está tocando en varias áreas de nuestra persona o de nuestra personalidad. Alguien me pregunta por qué siempre atraigo personas infieles a pesar que siempre busco ayuda profesional en sanar mi niña interior. Hay que ver en el transgeneracional historias de infidelidades, de traiciones, de promesas incumplidas. Hay que ver qué pasó en tu proyecto sentido, qué pasó mientras mamá te esperaba, si papá la engañó. Hay que buscar infidelidades por ahí mucho más arriba. Recuerden que les conté en el transgeneracional que, digamos,
si vos estabas en el vientre de tu abuela cuando tu abuela estaba esperando a tu mamá, ¿qué pasó con esta abuela? A esta abuela le metieron los cuernos, era la hija de la cornuda. Hay muchos lugares donde los hombres tienen dobles familias, como la casa grande, la casa chica, entonces de alguna manera uno está reeditando. También podemos pensar que cuando atraemos personas infieles, ¿no es cierto?, en los árboles nosotros venimos a ocupar lugares, venimos a ser dobles, yacentes, repetimos programación, y de alguna manera, bueno, se juegan cuestiones también del miedo al compromiso. Entonces hay que buscar qué es lo que pasó antes, ¿no es cierto? Para que esto se dé. De todas maneras, el punto no es solamente que atraigas personas infieles, sino que sabiendo que son infieles te los estás quedando probablemente esperando cambiar, o vos estás haciendo un esfuerzo de hacer terapia para bancarte los celos y no atacarte cada vez que el tipo se va a dormir con la esposa. Entonces, hay que ver no solo lo que atraemos, sino qué hacemos con aquello que atraemos. Si yo pienso que nadie me va a querer, que no valgo, que no sirvo o demás, y me voy a quedar en mesa de saldo, y en mesa de saldo me voy a enganchar con un tipo que esté ocupado. Entonces puede pasar que me engancho con personas infieles porque también, ¿no es cierto? Ojo, la historia de infidelidad no siempre viene del lado de papá, ¿no? ¿Cuántas mujeres se embarazaron y no sabían si el padre del hijo era el marido o el amigo del marido o el amante? Entonces, hay que ver en el transgeneracional cuáles son las memorias que han quedado. Y bueno, ya la última de Giselle, porque siempre el pasado lo tengo tan presente, no logro dejar de pensar o hablar de lo que ya pasó, porque tenés como un pensamiento monotemático, es como una cosa, es como un pensamiento rumiante, es propio de una química depresiva, porque no podés cerrar esta historia del pasado que te quedó abierta. Entonces te pasa que te acordás y te enojas como si te estuviera doliendo ahora o como si las cosas te las estuvieran haciendo ahora. Bueno, muchas gracias por las bendiciones que me mandan, muchas gracias por las estrellas y también por estar acompañándome porque, bueno, esta es parte de mi sanación. En realidad soy una sanadora herida, tuve un largo camino para llegar a donde estoy hoy. Me tomó 47 años superar la muerte de mi papá, por eso hablo y hablo y hablo. Hoy puedo agradecer que gracias a que él no está, yo pude desplegar toda esta fortaleza. Pero primero reparé, sufrí, estuve deprimida, frustrada, lloré, eh, y bueno, y finalmente pude. Creo que se sana el que insiste, siempre que uno intenta hacer algo diferente, los resultados son diferentes. Y entonces es cuestión de nosotros empezar a creer en nosotros. La creencia que había es que mi papá se murió porque no me quiso lo suficiente, porque yo no era buena, porque no fui lo suficientemente X, ¿no? Entonces uno, en su autorreferencia trata de entender, y si alguien te abandona es porque no te quiere. Cuando sos chico no hay mucha más lógica, es como que el inconsciente mismo no tiene una inscripción de la muerte, entonces ¿cómo le transmitía a alguien lo que es la muerte? Hoy que trabajo con vidas pasadas, yo puedo decir que bueno, que la muerte no existe, que somos almas, que el alma es inmortal, que vamos siempre como reencarnando en grupos, y quienes tienen la posibilidad de experimentar una vida pasada se van a encontrar
digamos, con sus maridos, con sus mamás, con sus papás, con sus hijos que están jugando algún papel diferente, pero que en general volvemos a vernos y volvemos a encontrarnos. Pero bueno, hay muchas heridas que son heridas emocionales, son heridas del alma, y como el alma es inmortal, imagínense que venimos con heridas viejas, heridas de distintas encarnaciones, donde en algunas fuimos víctimas, en otras fuimos victimarios, fuimos buenos, fuimos malos, fuimos blancos, fuimos negros, hombres, mujeres, y hemos tenido distintas misiones, distintos pactos, distintas creencias, y cuando volvemos, porque como somos espíritu y somos vibración, volvemos con esta misma vibración. Entonces, si cuando yo me morí en la vida anterior, me morí sola y abandonada, es probable que voy a volver a tener una experiencia de abandono hasta tanto mi alma se dé cuenta que tengo que despertar y que tengo que sanar y que yo soy dueña de mi vida. Este fragmento de vida en el que nos encontramos, en realidad, es muy breve para lo que nos dura el alma. Y la verdad es que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida sanando las heridas que sufrimos en la niñez. Entonces, nada, es un abordaje distinto. Básicamente la idea es transmitir que existen cosas distintas y que nadie está condenado a vivir a clonazepam, fluoxetina, sertralina o cualquier otro antidepresivo. La verdad es que la gente deprimida, la medicación hace muy bien, pero la medicación sola no alcanza si no hay un acompañamiento espiritual. Yo no estaría hablando de esto si cuando me deprimí y entré en estado de ansiedad no hubiera caído con una psiquiatra lo suficientemente open mind o mente abierta como para iniciarme en el camino de la espiritualidad y que yo empiece a considerar que era mucho más que un cuerpo con ojos, ¿no? Que un cuerpo al que le pasaban cosas, que soy un alma y que en tanto alma soy inmortal y que los dolores es mi responsabilidad sanarlos, porque lo que yo no sane ahora lo voy a sanar en la próxima encarnación o lo voy a venir arrastrando. Este es mi mensaje de luz. Yo creía que también, que como mi papá se murió, yo tenía mala suerte, porque nada, porque hay que tener mala suerte para quedarte sin padre, ¿no es cierto? Y que tu madre se quede viuda y triste, y que tus hermanos se queden huérfanos y tristes. Y me costó mucho cambiar esta creencia de que tenía mala suerte por esta de que tengo buena estrella. Después coincidió, ¿no?, con que la buena estrella terminó con esta posibilidad de que Facebook me diga, bueno, Elena, hace videos que la gente te va a reconocer con estrellas. Pero es lindo sentir que cambió la mala suerte por tengo buena estrella. Entonces, el tema es que cuando nos pasan determinadas cosas, nosotros tratamos de dar respuesta a lo que nos pasó y tratamos de entender. Como no podemos entender qué le pasa a alguien cuando se le muere el padre, mi construcción fue, bueno, tengo mala suerte, Dios me abandonó, estoy sola para todo, y esto hizo que yo no tuviera como fuerza para moverme, para iniciar, para intentar cosas. Ahora esto cambió porque como mi misión es dar luz, con una persona a la que mi mensaje de luz le llegue, yo ya cumplí y ya tuve éxito. Entonces el criterio del éxito es otro. Para mí el éxito hoy es cada vez que alguna persona me manda una bendición porque sintió que mis palabras tocaron su corazón con amor y que pude tener algún cambio.
muchos me escriben y me dicen que gracias al posteo del día, no sé, se levantaron de la cama o que pudieron hacer tal cosa. Y es bastante inspirador porque uno empieza a sentir, o yo más bien, no, yo empecé a sentir que podía motivar, que podía transmitir mensajes de luz. Y para encontrar la luz de cada uno, uno tiene que caminar su oscuridad. ¿Es lindo husmear en la oscuridad para sanarte? No, no es lindo. ¿Te pone triste en algunos momentos? Sí. ¿Es doloroso? Sí. ¿Sana? Sí. Eh, y bueno, se sana el que insiste. Este es el mensaje de hoy. Les agradezco a los que me están acompañando y les agradezco a los que van a ver el vivo posteriormente. Muchísimas gracias, 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 gracias.